Tercera etapa es entender y obedecer nuestro llamado de parte de Dios. Todos tenemos un llamado, ¿verdad? Algunos a lo mejor van a ir a acompañar a Lupita ya a la India o a otro lado, ¿no? Yo creo que es un tiempo en el que Dios está levantando la iglesia en México. Yo conozco varios pastores que están abriendo obra en Estados Unidos. Fíjense. Se están levantando iglesias hispanas en Estados Unidos, aunque mayormente muchas veces se enfocan a las iglesias, a las personas latinas, pero también están están afectando, ¿verdad? Entonces todos tenemos un llamado y tenemos que ser sensibles a ese llamado. Desde que el Señor nos alcanza, nosotros comenzamos a caminar en obediencia. Y a medida que un discípulo va obedeciendo las órdenes que Dios nos va dando, que el Señor nos va dando, el oído se sensibiliza, ¿verdad? Y eso hace más fácil escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos, decíamos ahí cuando Jeremías recibió el llamado, ¿verdad? En Jeremías 1, 4 y 5, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, ¿verdad? Y ese te conocí quiere decir te diseñé y amé tu diseño. O sea, me deleité en tu diseño, ¿verdad? Lo que yo diseñé para que tú hiciese, ¿verdad? Y antes que nacieses te santifiqué. O sea, te aparté y te di por profeta a las naciones. Entonces vemos que todos tenemos este mismo proceso de parte de Dios, ¿verdad? Fuimos objeto de un diseño de parte de Dios, somos apartados para Dios, dice Efesios 1, ¿verdad? Y somos asignados por Dios para un trabajo. Ok, vamos a ver ahora algo importante, ¿verdad? Que nosotros debemos de estudiar. El Señor nos formó a nosotros y nos puso, ¿verdad? En un puente que se llama tiempo. De aquí para acá. Deja ver si. De aquí para acá. Está lo que llamaremos eternidad pasada. Eso significa EP. Y acá eternidad futura. ¿Ok? Dios pone al hombre en el huerto del Edén. Sin embargo, vamos a ver algo que sucedió, ¿verdad? Antes del tiempo, antes que nosotros existiésemos en la tierra y estuviésemos aquí. La Biblia nos enseña que Dios puso bajo su autoridad tres ángeles muy poderosos, ¿verdad? Un guerrero, un mensajero y un adorador. ¿Ok? Esto sucedió en la eternidad pasada. El guerrero se llamaba o se llama Miguel. El mensajero se llama Gabriel. Y el adorador se llamaba, ahora sí que dice, se llamaba Luzbel, ¿verdad? Algunos pasajes nos corroboran esto. En Daniel 9:21. Es más, ayúdenme a buscarlo. Daniel 9:21, ¿quién lo busca? Ok. Daniel 10:13. Alguien busque Daniel 10:13. Apocalipsis 12:7. Y Lucas 1:19 y 26. Ahí podemos leer, si ya lo tenemos, Daniel 9:21, ¿qué dice?
Daniel 9:21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ok, el otro pasaje, Daniel 10:13. Dice más, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ok, Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ok. Y a ver si se pueden pasar el micrófono. Lucas 1, 19 y 26. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ok, y el 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ok, ahí vemos la actividad de estos tres ángeles, ¿verdad? Bueno, no mencionamos a el otro, ¿verdad? Pero lo vamos a mencionar ahorita. El tercer ángel que dijimos era el adorador, era un querubín encargado de toda la adoración celestial, ¿verdad? Tenía acceso al trono de Dios. Vamos a buscar Ezequiel 28. Vamos a ver algunos de los rasgos de Luzbel, ¿verdad? Cómo lo describe Ezequiel 28 del 12 en adelante. Nos habla de el que es ahora Satanás, ¿verdad? Cómo él tenía acceso al trono de Dios y cómo fue el caso, ¿verdad? De este ángel que se reveló a Dios. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y menciona las piedras ahí, ¿verdad? Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 14 nos describe la clase de ángel que era. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras, fíjate, tenía perfección, como lo dice ahí al principio, ¿verdad? Que era el sello de la perfección en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y sigue mencionando, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Es interesante ver que cuando Dios asigna una autoridad, Dios sigue respetando esa autoridad. Aquí está describiendo a este ángel, ¿verdad? Que cayó. Y me llama la atención que aquí en el versículo 16, al final del 16, le dice querubín protector. Le vuelve a decir esa asignación de autoridad que tenía, ¿verdad? Y Dios sigue permitiendo todavía esa investidura de autoridad. De hecho, todavía este ángel, ¿verdad? Sigue operando, Satanás, y Dios por cierto tiempo y conforme a sus planes sigue dejándole cierta autoridad, ¿verdad? Entonces aquí dice la palabra, 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré, aquí está lo malo, fíjese, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario y yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.
Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, tiene una sentencia, ¿verdad? Y hay otro pasaje, mire, aquí en Isaías 14 nos habla otra vez, y estamos hablando del origen de la maldad, el origen de la desobediencia. Originalmente había solamente una voluntad en el universo, era la voluntad de Dios. Todo era perfección, todo era armonía, ¿verdad? No había guerras, conflictos, no había problemas, hasta que este ángel se rebeló. Isaías 14, 12 nos describe otra parte también con respecto a la acción de este ángel. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Eso es lo que significa Luzbel. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que este ángel se rebela contra Dios, se rebela contra la autoridad de Dios, ¿verdad? Y se piensa que de los 3 ángeles que tenían en autoridad debajo de Dios, cada uno más o menos gobernaba una tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, este ángel es echado del cielo, de la posición eminente que tenía, y nos los mandan a la tierra, ¿verdad? Lo mandan a la tierra. Entonces, vemos que cuando en Génesis 1:1 y acá en Juan 1, la Biblia comienza con las palabras en el principio, ¿verdad? En Génesis 1:1, cuando habla del principio de la creación. Cuando Dios empieza con todo este proceso de la creación y la colocación del hombre en la tierra, ¿verdad? Cuando en Juan 1:1 habla del principio, habla de la eternidad pasada. Es más profundo que Génesis 1:1, habla del tiempo que sucedió antes de cuando Dios puso al hombre en la tierra. Ahora, es interesante que la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, esta palabra estaba es una palabra hebrea, hayah, H-A-Y-A-H. Esta palabra significa llegó a ser o se volvió, ¿verdad? Se usa también en Génesis 19:26, cuando la esposa de Lot se convierte en estatua de sal, ¿verdad? O sea, se volvió, ya ves que dice la Biblia, y la mujer de Lot se volvió estatua de sal. Entonces aquí vemos que la tierra, originalmente no estaba desordenada y vacía, sino que sucedió tal vez en el 1 y entre el 1 y 2, versículo 1 y 2, algo tremendo, ¿verdad? Que Satanás es echado a la tierra y hace una destrucción, ¿verdad? El Isaías 14, 16, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos
y el 17 dice que puso el mundo como ¿qué? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. O sea, muchas gracias. Entonces vemos que este querubín se pervirtió, es echado a la tierra, ¿verdad? Y empieza a ser un destrozadero. Ok, ahora nosotros vemos que Dios pone al hombre en la tierra. Vamos a leer estos pasajes que ya los conocemos. Sin embargo, vamos a darles un repaso. Génesis 2, 7 al 9. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue un hombre, un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a pasarnos al 15, 18. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para que qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y vámonos al 21, 25. Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, que será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Estaban ambos desnudos y Adán y su mujer no se avergonzaban. Vamos a ver tres cosas interesantes que podemos sacar de aquí. Tres enseñanzas que nos van a ayudar, nos van a ilustrar del propósito de Dios, ¿verdad?, sobre la tierra para el hombre, y cómo el hombre necesita entender esto para poder ver los planes de Dios. La primera enseñanza es la ocupación del hombre. Dios puso al hombre, ¿en dónde? En el huerto del Edén. Ahora, es interesante ver que la Biblia dice que Dios había plantado árboles. ¿Se acuerdan de los árboles? Hemos estado hablando de los árboles, ¿verdad? ¿Qué son los árboles? ¿A qué se figuran? A hombres, ¿verdad? Dios no plantó otra cosa, puso árboles ahí. Y es interesante que no lo puso en una fábrica, no lo puso en una escuela, no lo puso en una oficina, lo puso en un huerto, ¿verdad? Entonces, el que Dios haya puesto al hombre en el huerto es para que el hombre se ocupara en el huerto. Dios quería que el hombre estuviera ocupando, laborando, guardando y labrando el huerto. Ese era el propósito original de Dios. No ha cambiado, ¿verdad? Salmo 1, lo dijimos la semana pasada, que dice que será como un varón plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Entonces es interesante que Dios pone al hombre a cuidar a los árboles del huerto, a labrarlos, ¿verdad? Ahora, el huerto tiene tres figuras interesantes. Ok, la primera figura del huerto es la iglesia. La iglesia es un lugar en donde Dios cultiva árboles, cultiva hombres, ¿verdad? Entonces el trabajo que el hombre hace en la iglesia es parte del propósito de Dios. La iglesia no es un club social. O sea, no es una actividad que hacemos el domingo, ¿verdad? O un día entre semana que vamos. No. Es parte del plan de Dios para nuestra vida.
De hecho, de todo lo que existe, lo único que va a sobrevivir a la eternidad futura es la iglesia. Entonces el trabajo que tú y yo hacemos en la iglesia es importante. ¿Sí la captan? No es así como que los ayudo, ¿verdad? Y no. La actividad de cada uno de nosotros dentro de la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere. De hecho, vamos a dar cuentas a Dios de la obra que nosotros hacemos en la iglesia. Entonces, parte o gran parte del propósito de Dios para tu vida la vas a descubrir sirviendo en la iglesia. ¿Sí? Entonces vemos que el huerto es una figura de la iglesia. La iglesia tiene un papel importante en los planes eternos de Dios y en la ocupación del hombre en la tierra. Entonces no creas que les haces un favor o que haces un favor cuando sirves en la iglesia. No, tú te estás bendiciendo y estás honrando a Dios, ¿verdad? Es importante. Apocalipsis 21 y 22 nos enseña, ¿verdad?, que la iglesia, la esposa del Cordero, es la que va a vivir y morar en la Nueva Jerusalén. Y ese es otro tema, ¿verdad? Ok. Segunda figura del huerto, tu familia. Ok. En la familia nacen, ¿verdad?, los árboles y ahí se cultivan, ahí se forman, ahí se labran, ¿verdad? Ahí somos formados en el huerto familiar. Tercera figura del huerto, nosotros mismos. Nosotros mismos somos el huerto de Dios, ¿verdad? Isaías 61, vea lo que dice Isaías 61:3: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Somos labranza de Dios. Dios nos plantó y Dios nos cuida. Juan 15:1 dice: yo soy la vid y mi padre es el labrador. Él es el que cuida de nuestro crecimiento. Él es el que cuida de nuestra provisión, todo lo que nosotros necesitamos. ¿Ok? Dijimos que íbamos a sacar 3 enseñanzas. Segunda enseñanza que sacamos de estos pasajes que leímos de Génesis. Si ustedes lo pueden estudiar, esos pasajes así como los vimos, o toda esa parte, le pueden seguir sacando más enseñanzas. Otra enseñanza que yo vi aquí es que Dios quería o quiere alimentar al hombre en el huerto. Dios puso al hombre en el huerto para ser alimentado. El hombre es tripartito. Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Las 3 partes del hombre tienen que ser alimentadas. Y Dios puso el huerto para que el hombre supliera esas 3 necesidades. Supongamos que una persona, vamos a ver, ¿cómo iba a alimentar su cuerpo? Pues con la fruta de los árboles, ¿no? De hecho, el huerto era un lugar físico, con presencia espiritual, ¿verdad? Era un lugar físico, o sea, pueden ver la ubicación ahí de los 4 ríos que salen ahí, y es una ubicación geográfica, que está ahí por cerca de Irán, por ahí por la Mesopotamia, ¿verdad? Por esa parte de ahí, no se sabe exactamente dónde, pero es un lugar físico, entonces había árboles físicos. El cuerpo del hombre iba a ser alimentado ahí. El alma del hombre, ¿cómo iba a ser alimentada? Pues por eso le trajo a Eva, ¿verdad? Con relaciones humanas, con propósito. El hombre tenía una ocupación. Dios lo puso a producir ahí. Tenía trabajo que hacer. A Dios no le gusta la gente ociosa.
gente que no tiene propósito. Dios quiere que tengamos propósito. Cada uno de nosotros tiene propósito. Y en el huerto vamos a laborar en la obra de Dios, ¿verdad? Vamos a poder alimentar el alma y el espíritu. ¿Dónde? ¿Cómo lo iba a alimentar? Con el árbol de la vida. Este es el árbol de la vida. Jesucristo es el árbol de la vida. Él es la palabra, ¿verdad? El hombre necesitaba alimentarse de ese árbol. ¿Ok? Supongamos que una persona puede decir, tengo dinero como para comprar, tengo mucho dinero, puedo comprar la mejor comida, voy a alimentar mi cuerpo. Le voy a pagar el mejor gimnasio y todo para que mi cuerpo esté alimentado. Ok, voy a alimentar mi alma pues con muchas cosas, ¿no? Con relaciones sociales saludables, con una buena familia. La tercera cosa, ahí hay un problema. Puede que el hombre alimente su cuerpo y su alma, pero el espíritu, ¿cómo lo va a alimentar? Si no conoce la iglesia. El hombre va a andar con un vacío en el espíritu, que solamente puede ser suplida en el huerto, ¿verdad? La iglesia hace un papel fundamental aquí en la tierra. Alimenta el espíritu también. Cuando nosotros venimos aquí, estamos alimentando el espíritu. Estamos entendiendo, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Que yo tenga un entendimiento para poder cumplir los planes de Dios, para poder hacer la obra de Dios. Ok, tercera enseñanza que podemos sacar de estos pasajes. Debemos ser guiados por el espíritu de vida y no por el principio del bien y el mal. Está largo ahí, no sé cómo lo podamos abreviar. Guiados por el espíritu de vida y no por el principio del bien y el mal. Y si vamos ahí a Génesis 2, dice 2:15 de Génesis, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó, ¿verdad?, ordenó, dice, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le pone una restricción. Esto aparentemente es una simple prohibición, pero es más que una simple prohibición. Dios quería que el hombre aprendiese a vivir bajo autoridad. Dios puso al hombre en el huerto y le da autoridad para señorear, ¿verdad?, sobre la creación, sobre lo que Dios había creado, le da esa autoridad, le delega esa autoridad. Pero el deseo de Dios era que el hombre aprendiese a vivir bajo autoridad, en obediencia, ¿verdad? No solamente era, no comas eso, no, espérate, tenía sentido. El hombre era autoridad sobre la creación, pero el mismo hombre estaba bajo la autoridad de Dios. Labrarlo y guardarlo quiere decir protegerlo, ¿de quién? Del que había sido echado a la tierra. Dios sabía que se le iba a presentar en algún momento, ¿me entiendes? Entonces, ahora, es interesante ver que los dos árboles, vamos a ponerlo por acá, ¿dónde están? Aquí hay uno, el árbol de la vida. Acá hay otro, el árbol de la ciencia del bien y el mal.
¿Ok? Son dos principios importantes que nosotros tenemos que entender. El árbol de la vida es el árbol de la dependencia. El árbol de la ciencia del bien y el mal es árbol de la independencia. Bueno, aquí dependencia de Dios. De Dios. Ok. Es interesante que cuando la serpiente va, árbol de la vida, dependencia de Dios, árbol de la ciencia del bien y el mal, árbol de la independencia de Dios. Cuando la serpiente va con el hombre, con la mujer, esa misma situación prevalece hasta nuestros días. Totalmente. Lo de los dos árboles. Así es. Por ejemplo, el árbol de la vida es cuando se tiene el conocimiento y la dependencia de la palabra de Dios. Así es. Y de la ciencia del bien y del mal es cuando las personas nos regíamos en el pasado, hablando nosotros, las personas que no conocen la palabra, se siguen rigiendo por las buenas obras, por la tolerancia, el aceptar cuestiones y reglas que para Dios no son buenas, ¿no? Como por ejemplo las personas cuando escuchan a uno y dice, es que él es homosexual, pero tienen derecho, son personas, bueno, bla, 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 bla. Hace buenas obras, así es, sí. Ayuda al Greenpeace y derechos humanos y no sé qué cosa. Sí, es presidente municipal, lo que sea. Pero por ejemplo, hablando de los dos árboles, incluso refiriéndome hasta un poquito más atrás a los ángeles, analizo, no sé si estoy correcto, de los tres ángeles, Miguel, Gabriel y Luzbel, primero guerrero, mensajero y adorador, solamente Luzbel, pienso yo, tenía cierta, ¿cómo se puede decir? Iniciativa. Los dos primeros, Miguel y Gabriel, guerrero y mensajero, reciben instrucciones y órdenes. Está en su ADN. El ser un guerrero no va y pelea contra quien se le antoja o quien quiere, sino vas a hacer esto, vas a defender esto, vas a cubrir esto. Y el mensajero igual, vas a ir a hacer esto, vas a ir a dar a conocer esto. Pero el adorador está en iniciativa y es por eso que habla solamente de los tres ángeles, solamente él le da la categoría de perfecto. Pienso yo que como mencionaste bien, Sammy, que dices, cada uno se le atribuye tal vez una tercera parte de la población angelical. De hecho, hay un pasaje, sí. Entonces, cuando es arrojado Luzbel, porque no es caído ni es enviado, no, arrojado es una situación, echado. Sí, pero es cuando uno, no es lo mismo cuando uno deja un vaso en una mesa a uno arroja un vaso, o sea, es arrojado también con esa tercera parte de ángeles, pero quiero pensar pues donde él dominaba, de adoradores. Entonces pienso que cuando nosotros adoramos aquí en la tierra, porque sigue habiendo los mismos guerreros, o dijéramos que la población guerrera no sufrió pérdidas, la población mensajera tampoco sufrió pérdidas, pero la población adoradora sí sufrió pérdidas. Sí. Entonces por ahí lo importante cuando nosotros adoramos al que está sentado, o sea, no digo, es una crítica, bueno, no lo digo mal, ¿sí me entiendes? O como cuando éramos católicos que venimos jubilosos, ¿no? O sea, ¿verdad? Entonces dije, yo me acuerdo de cuando era niño le decía a mamá, oye, ¿qué es jubiloso? Vamos a venir como, pues, muy alegres, pero pues todos vienen bien tristes, jubilosos, ¿no? Pero, o sea, con esto, perdón, no lo debo mal, nada más estamos en confianza. Sí. La onda es que por eso es que cuando adoramos, debemos de adorar con todas nuestras ganas y toda nuestra pasión, ¿no? Con entendimiento. Así es. Con convicción, con entendimiento, porque precisamente creo, igual estoy equivocado, pero es lo que nosotros debemos
por así decirlo, reponer o incrementar la adoración a Dios, ¿no? Es correcto. Entonces, por eso es que creo yo que una de las mayores actividades o ocupaciones que debemos tener como iglesia es una ferviente y apasionada adoración, ¿verdad? O sea, porque es muy cómodo llegar y sentarnos y pues sí, escuchar y ver, pero o que los hermanos, que lleguemos a la palabra y no, pues de 9 a 10 es la alabanza, y nomás llegamos a escuchar, pues, o sea. Está bien. Está muy bien. Sí, el pasaje, fíjese, de Apocalipsis 12:4, ¿no? Lo vimos. Pero dice que cuando el dragón es arrojado, dice que su cola, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Esas estrellas son ángeles. Y las arrojó sobre la tierra, ¿verdad? Nos las mandó para que nos entrenemos, ¿verdad? Para que podamos tomar esta clase y otras más. ¿Ok? Entonces, fíjese, cuando en Génesis 3, cuando va la serpiente, hay algo que le promete a la mujer, ¿verdad? El versículo 5, 3:5 de Génesis dice, sino que sabe Dios. Vemos a ese ángel, fíjese cómo está hablando ese ángel que algún día fue adorador de Dios, ahora es un ángel resentido, amargado, rebelde, que está tratando de contaminar a la criatura que Dios había puesto ahí, ¿verdad? Vean la hazaña con la que le dice, sino que sabe Dios. Bueno, ya en el 3 le dijo, si comen de él, el 4 dice, no van a morir. Directamente fue un ataque, ¿verdad? Contra la orden de Dios y la sentencia de Dios. El 5 dice, sino que sabe Dios que el día que coman serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. ¿Se dan cuenta del veneno de la serpiente? Serán como Dios, dice, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué estaba diciendo la serpiente ahí? Tú vas a decidir lo que está bien y lo que está mal. No necesitas depender de Dios. Tú eres el que vas a determinar qué te conviene y qué no te conviene. No, o sí, muchos cristianos se manejan así, bajo el árbol de la ciencia del bien y el mal. No le preguntan a Dios, ¿verdad? Simplemente ellos deciden, es que el negocio está bueno, el negocio está bien, no hay falla. ¿Verdad? Es que el muchacho es un buen muchacho, ¿verdad? Una muchacha está escogiendo un novio o algo así, ¿verdad? Y es un buen muchacho, ya terminó la carrera, tiene casa propia, pero no es cristiano. Entonces, la persona en sí mismo, ¿verdad? Empieza a determinar qué está bien y qué está mal. El árbol de la vida es una dependencia de parte de Dios. Es depender de Él, ¿verdad? Nosotros le preguntamos a Dios. Ahora, hay algo interesante que nosotros podemos ver. Que una persona, un hijo de Dios, entre más dependa de Dios, escuche esto, y a ver si lo corroboran ustedes. Entre más dependencia tengamos de Dios, más gozo y más libertad vamos a experimentar. ¿Sí o no? Vea lo que dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud. Es Salmo 16:11. En tu presencia, porque así fuimos creados para vivir en la presencia de Dios. El hombre fue creado para vivir delante de los ojos de Dios, 24 horas al día, 365 días del año. Si el hombre vive así, dice que en su presencia va a haber plenitud de gozo, delicias a tu diestra,
para siempre. Entonces, cuando el hombre entiende esto, ¿verdad? Y vive en la presencia de Dios, va a experimentar la paz del Espíritu Santo, la paz de Dios. Va a experimentar seguridad, ¿verdad? Va a tener entendimiento del sentido de la vida y el propósito. Primera de Juan 1, 7 y 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en luz, cuando andamos en la verdad, podemos tener común unión unos con otros. Tenemos ganas de estar en la presencia de Dios, tenemos ganas de estar conviviendo con los hermanos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una persona pierde y empieza a andar en tinieblas? Ya no quiere tener comunión. Le preguntas a una persona que tiene un mes que no va a la iglesia y ¿qué te va a empezar a decir? Un montón de excusas, ¿no? Y ahí se da cuenta que hay oscuridad en su corazón. No quiere ir a la presencia de Dios, no quiere estar en comunión con los hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que lo impide. Entonces, ahora fíjese, una persona, por el contrario, que vive bajo el principio del bien y del mal, es una persona que no tiene dependencia de Dios. Una persona entre más dependiente tenga de sí mismo, está más lejos de Dios, y esto es debido a que está esclavizado por el pecado. ¿Qué sintió Adán cuando perdió la comunión con Dios? Miedo. Escuchó la voz de Dios y ¿qué dijo? No quiero verlo. Se empezó a esconder, ¿verdad? En los árboles del huerto, ¿verdad? Entonces ya no quería estar. ¿Por qué crees que batalla tanto la gente cuando tú le invitas a la iglesia? Porque viven escondiéndose en los árboles del huerto, ¿verdad? Viven lejos de Dios y tú les dices, vamos a la iglesia, y dicen, no, no quiero. Y te van a empezar a inventar un montón de excusas. Creo que le continuamos ahorita que vengamos con la parte que sigue.